Agar de horrible. Usted me dirá, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de un luchador medieval que quería conquistar castillos en Inglaterra. Nosotros lo conocimos de otra manera. O sea, traducido al español, Agar de horrible era el famoso, o es el famoso, Olaf el Vikingo. ¿Se acuerda de esa tira cómica? Bueno, Olaf el Vikingo realmente fue una de las tiras cómicas que más se ha difundido en el mundo desde que fue creado. ¿Quién fue el creador de Olaf el Vikingo? Dick Brown. Dick Brown, en el año 1973, debutó con esta tira cómica en 136 periódicos. Realmente increíble. A los 2 años ya estaba en 600 periódicos diferentes. Estamos en este programa llamado Un Trazo y estamos contándole la historia hoy. Le estoy contando la historia hoy de Olaf el Vikingo. En el año 2008, continuando un poco con esta historia, en el año 2008, estuvo desde el año 2008, está en más de 1900 periódicos en todas partes del mundo, en 58 países en 3 idiomas. Es la tira cómica de humor que realmente tiene la mayor difusión, según cuentan, en el mundo. Bueno, Dick Brown, que fue el creador allá en el año 73, cuando debuta justamente esta gran tira cómica, desapareció en el año 85. Su hijo, que se llama Chris Brown, desde el comienzo de la tira cómica, fue quien realmente lo siguió acompañando. Y aparte continuó haciendo esta gran tira cómica. Olaf el Vikingo fue premiado en muchísimas oportunidades. Recibió el premio Elsie Segar de la National Cartoonists en el año 73, o sea, en el año de lanzamiento, en el 77, en el 84 y en el 86. Bueno, indudablemente está traducido en español como Olafo el Amargado. Nosotros acá los conocimos como Olaf el Vikingo. Y bueno, hoy vamos a aprender a dibujarlo, ¿por qué no? Ya que vamos a conocer este personaje, de qué se trataba la historia, vamos también, en el segundo bloque va a ser eso, vamos a aprender a dibujar a Olaf el Vikingo. Con papel y lápiz en la mano, vamos a aprender a dibujar a Olaf. Vamos a aprender a dibujar a Don Olaf. Don Olaf, Olaf, este personaje que realmente era muy, muy particular. Bueno, vamos a empezar marcando un eje. Vamos a ver las proporciones, vamos a hacer donde va a estar su cara y después acá va a estar la parte del cuerpo para tener una guía. Partimos de ahí. Vamos a estar también dividiendo para ver dónde estaba su sombrero. Característico del sombrero de Olaf. Voy a hacer con estas figuras para marcarle los cuernos del sombrero, como todo vikingo. Vamos a hacer muy característica de su nariz, así que lo vamos a hacer bien grande, y los ojos para un lado y para el otro. Después le vamos a dar redondez. Tenía parte de la cara, era todo con figuras redondas, y todo desde acá arriba hasta acá va a estar su barba, que era naranja o roja. La característica de que el autor, digamos el dibujante, su hijo, también es gordito así y tiene barba roja. O sea, es como que se hubiera dibujado a sí mismo, o el padre se hubieran dibujado a sí mismo. Vamos a hacerle un escudo. Acá vamos a ponerle como una túnica, como tenían los vikingos. Vamos a marcar. Él tenía una espada, media maltrecha la espada, pero en sí era su espada. Vamos a marcar dónde va a estar los dedos, el mango.
y después vamos a ir definiéndola con posterioridad. Continuamos la ropa con la misma figura que creamos con el óvalo, media rota, la ropa así. Acuérdense que los vikingos andaban de traje. Vamos a hacerlo el cinturón que tenía. Y bueno, lógicamente esa parte. La parte, ahora viene, vamos a hacer una de sus piernas y la otra pierna. Y de este lado lo mismo. Este es el esquema. Yo voy a darles voy a hacer algunos elementos más porque lo voy a reforzar. Mi idea es reforzarlo con marcadores. Entonces, el boceto lo tengo que tener aproximadamente bien definido. Venimos de contar la historia en el primer bloque de Olaf el Vikingo y de su creador, de Dick Brown, y su hijo que lo continuó, Chris Brown. Bueno, pero ¿de qué se trataba esta historia? Bueno, se trataba de vikingos. De vikingos. Ustedes deben recordar, aquellos que tienen más de 30, deben recordar esta historia, porque ahí también se ve, pero no tanto como nosotros lo veíamos en los periódicos acá de la República Argentina, que tenía una continuidad, y en algunas revistas también hemos visto sus tiras cómicas. Tenía toda una familia que lo acompañaba a Olaf. Olaf era un vikingo que trataba de conquistar los castillos en Inglaterra. Pero aparte de eso era un atorrante, según cuenta su mismo creador, que así fue la historia. Él holgazaneaba, o sea, él iba, conquistaba y tenía unos acompañantes realmente que eran, bueno, su acompañante, que se llamaba Chiripa, era quien estaba junto a él siempre. Lo llaman el torpe, o él le decía el torpe, porque cuando iba a conquistar los castillos, Chiripa era el encargado de llevarle las escaleras para que él trepara a los muros y se olvidaba o tropezaba. Y si no recuerdan, no lo conocen, Chiripa tenía como un embudo en la cabeza, era flaco y siempre lo acompañaba. Además, Olaf tenía una esposa, Helga. Helga siempre lo mandaba a hacer los quehaceres de la casa y Olaf, como era muy atorrante, en realidad es muy atorrante, él se dedicaba a beber cerveza y jamás quería sacar la basura. Eso siempre cuenta, digamos, la historia de su creador. Tenía 2 hijos, Hamlet y Astrid. Hamlet era su hijo, le decían como el comelibro, porque era un estudioso, siempre lo quería tratar de cultivar al padre, pero en realidad nunca lo lograba, porque Olaf era una onda tipo Simpson de esta época, ¿no? Olaf era muy atorrante y seguía conquistando castillo y después volvía a su casa a descansar o iba a los bares a tomar cerveza. Esa era su característica. Y Astrid era una eterna enamorada. En realidad no se sabe bien la edad que tenía, pero decía que tenía entre 16 y 17 años. Tenía un enamorado que siempre iba y le cantaba y le llevaba flores. Olaf tenía su propio perro, que en realidad ese perro hablaba. Hablaba en las viñetas con su globo. En realidad no hablaba en sí, sino que transmitía los pensamientos a través de los globos. El escritor hacía eso, o sea, le transmitía los pensamientos a través de los globos y decían por eso que hablaba. Aparte tenía su hija, tenía un pato y lo acompañaba a veces el doctor Zob, que no se sabía si era realmente un científico o un brujo, pero un poco se dedicaba a todo ese tipo, digamos, de quehaceres. Esta era la gran historia, y es la gran historia que hasta hoy en día continúa, de Olaf el Vikingo. Para aquellos que piensen que nunca lo vieron, pero no tienen la oportunidad de conocerlo, busquen sus historias, su historieta, esta historieta cómica realmente, busquen a través de internet, van a poder ver montones de ellas. Y es realmente lo importante de esta creación de Chris Brown, de su padre, Dick Brown, y después la continuidad de Chris Brown, realmente que ha trascendido tras muchísimos años y ha logrado quedarse hoy en día por su gran éxito y por su gran historia. Nosotros continuamos dibujando a este amigo entrañable, porque yo sí lo leía, a Olaf el Vikingo.
Vamos a hacer bien su calzado. Y los pliegues. Vamos a tomar el marcador. Vamos a empezar con un marcador más grueso para empezar a remarcar los contornos externos. Parte de la ropa también se le voy a remarcar con este marcador un poco más grueso. El escudo. Desde el 73 que apareció en Estados Unidos hasta esta fecha, el autor realmente lo realizaría de memoria ya esto. Nosotros estamos aprendiéndolo a dibujar. Como tiene barba marcada de una forma totalmente distinta según lo hace el autor, entonces vamos a tratar de hacerlo con un marcador después mucho más fino. Y él, aparte de que se pintaba, lo que pintaba el personaje, lo tramaba con el marcador. A las partes internas vamos a hacerlo con uno más fino. Vamos a insinuarle cómo es la barba.